Hola, sean todos bienvenidos a ¿Por qué nos da miedo el dinero? Este podcast, no quiero spoilear lo que va a suceder, pero créanme que van a llevarse mucha información muy valiosa para sus decisiones importantes y seguramente les va a cambiar la vida. El día de hoy nos acompaña Rodrigo. Me gustaría que te presentaras, que les contaras quién es Rodrigo y por qué estás aquí. Claro, mucho gusto. Soy Rodrigo de Brasil, de la ciudad de Río de Janeiro. Y bueno, en Brasil me dedico a la construcción civil, también a los negocios digitales como dólar digital, criptos y negocios en Internet en general, y también en las commodities de energía solar. Es lo que hago en Brasil. Acá estoy en México, participando de algunas conferencias, reuniones, tratando del tema de mercado financiero y seguimos ahí trabajando muy animados, contentos con todos los resultados que estamos teniendo. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Algo que le preguntamos a toda la gente que visita el podcast es cómo les fue en la pandemia. Creo que de alguna manera aprendimos, desarrollamos nuevas cosas, principalmente la parte económica, pero quiero preguntarte, ¿tú cómo viviste la pandemia? Sí, a la pandemia, particularmente en Brasil, nosotros nos quedamos más o menos unos 3, 4 meses en lockdown, pero fue un periodo de aprendizaje. Mucha gente se ha cambiado porque necesitaban estar en sus casas, pero hay muchas cosas buenas que traemos ahí de la pandemia. El primer punto es que podemos observar que la relación entre las personas cada vez más es importante. Por cuenta de la tecnología, este tema de estarmos ahí conversando, platicando, ahí haciendo negocios es cada vez más difícil. Y las empresas están valorizando el profesional que tiene buena oratoria, que sabe conversar y sabe hablar bien. Entonces, con eso, es un punto que es importante. Otro punto también son los trabajos desde el home office. Porque antes, las personas que vivían ahí en la otra generación decían que no, si estás en casa, no estás trabajando. Y hoy es una realidad. Los niños en Brasil, por ejemplo, se quedaron ahí un año estudiando en sus casas. Y eso, el estudio a distancia es una realidad que te posibilita estar trabajando o estudiando en cualquier parte del mundo, es un punto positivo. Otro punto también, empresas y personas que tuvieron ese periodo de se reinventar, crear nuevas situaciones para generar dinero y con eso tuvimos también un crecimiento muy grande. Entonces, tuvimos sí la parte mala, pero hay muchas cosas positivas que aprendemos en la pandemia y desde ahí vamos a seguir adelante. Perfecto. Te pregunto esto porque terminando la pandemia, justo en 2022, el periódico El Financiero hablaba de que 4 de cada 10 mexicanos no tienen ahorros. Sabemos que en la pandemia, como lo dije, empresas, personas, pues fue devastador. Muchos perdieron su trabajo, etc. Y justamente este problema los llevó a desarrollar nuevas cosas. Pero a pesar de esas cosas, no entendemos cómo ahorrar. Lo curioso de esto es que esta afirmación sale de una encuesta, encuesta nacional de inclusión financiera, y llama mucho la atención y te quiero preguntar, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo ahorrar? Sí, porque las personas tratan los ahorros, las inversiones, primeramente como algo muy complejo y, en segundo punto, como algo difícil de hacer y inalcanzable. ¿Por qué? Las escuelas, en general, las universidades, es bueno estudiarmos, hacermos sí, pero no nos enseñan a emprender, a invertir. Generalmente envían conocimientos para que seamos ahí empleados. Y en las familias lo mismo. La grande mayoría son trabajadores que trabajan en cambio, en troca de un salario. Venden su tiempo en troca de un salario. Entonces, por la falta de conocimiento, la grande mayoría de las personas piensan que, mira, no tengo ese conocimiento, es muy complejo, es difícil, entonces es mejor no hacer nada. Y creo que por eso necesitamos ahí entonces empezar a cambiar la mentalidad de esa persona y demostrar que no es difícil, es posible empezar. Perfecto. Ahora, es claro que trabajar, ahorrar, invertir, pues
tiene que ser importante para las personas. Quiero hacerte una pregunta muy particular porque sabemos que en la mayoría de las escuelas en ningún momento te enseñan a tener una salud financiera, a cómo manejar tu dinero, etcétera. ¿Tú crees que las escuelas necesitarían un programa en donde a los niños les enseñen desde pequeños cómo ahorrar? Sí, yo creo que sí. Incluso hay un país en Asia que hicieron eso, que Singapura, ¿ok? Singapura, há unos 50 anos atrás, não tinha nada. Empezaram entonces a hacer incentivos fiscales para que as empresas empezassem a estar ali e empezaram com seus niños en la escuela a trabalhar educação financeira. E hoje Singapura é o sítio do mundo onde há mais milionários no mundo. Desde niño empezaram a enseñar a eles a invertir seus dineros e assim, mira, ustedes, as empresas, estão vindo para nosso país, pero uma porcentagem de los trabajadores tienen de ser de Singapura. E com isso, hoje, llegas em Singapura e é um país desarrollado, rico e que move muita plata. É o sítio onde há mais milionários no mundo, por conta de que, alguns anos atrás, começaram a fazer isso. Então, creio que é importante, sim, incluso em las famílias, os padres empezarem a ter esse conhecimento e desde casa ensinarem a seus niños como ahorrar, como fazer, como tratar o dinheiro, porque o dinheiro é um excelente servo, esclavo, pero é um péssimo patrão. Se trabalhas por el dinheiro, se és esclavo del dinheiro, vai se quedar por toda a vida tentando ganhar. Pero se trabalha com inteligência e hace com que o dinheiro trabalhe para ti, assim vai disfrutar. Perfecto. Cuéntame algo, Rodrigo. Seguramente en alguna de tus conferencias se acercan las personas con distintas preocupaciones, ¿no? Te ven y dicen, oye, tengo este problema, ¿cómo puedo ahorrar? ¿Cómo puedo tener estas ganancias, etcétera? ¿Cuál es el tema más recurrente que tiene la gente que te transmite? ¿Cuál es el punto clave de la preocupación de las personas que asisten a tus Yo creo congresos? que 99,9% de las personas tienen ahí la misma excusa. Mira, no tengo dinero para ahorrar, estoy debiendo la tarjeta, el banco, es difícil, el costo de vida es alto y no tengo que hacer. Pero siempre hay una salida. Son excusas que as pessoas estão se auto-sabotando, se habla assim em espanhol, sí. Se auto-sabotando, e dando excusas, não, estou pagando caro e todo, pero há alguns sacrifícios que necessitam ser hechos, é o que hablo. É possível arreglar tu vida financeira, podemos dizer aí de 6 meses a 1 ano, pero sacrifícios necessitam ser hechos para que desde entonces se empiece a ter uma vida buena, ahorrando dinheiro, para ir projetos de mediano e largo prazo. Pero hoje em dia as pessoas estão imediatistas, querem consumir cada vez mais e buscar coisas a comprar e acabam não ahorrando nada. Sempre comprando e gastando mais dinheiro e não têm plata para ahorrar. Eso que mencionas de los sacrificios creo que es súper importante. La mayoría de las personas que tienen problemas económicos, cuando les hablas de que tienes que sacrificar para resolverlos, pues les resulta imposible, no una solución. ¿Tú qué le dirías a esas personas que no quieren sacrificar las cosas para ver luz en toda esta oscuridad de la deuda que tienen? Sí, hay un dato en Estados Unidos mismo que dice que 98% de los ciudadanos americanos en el final de sus vidas no tienen siquiera $1,000 en la cuenta de banco. Wow. 98%. Entonces, digo a essas pessoas, ¿quieren seguir essa estatística ou quer cambiar? Cada deve escolher, ¿sí? ¿Qué es mejor para sí? Entonces, es mejor empezar ahora do que vivir toda una vida y en el final de la vida no lograr nada. No viajaron, no disfrutaron con familia, no compraron la casa de los sueños, lo alto dos sueños, porque son inmediatistas. Entonces, a pessoa necessita parar e ver em que ponto eu estou e onde quero chegar. E então, fazer um plano e seguir esse plano. Sempre é possível. Perfecto.
Ahora, justo con lo que mencionas de las estadísticas que hay en Estados Unidos, en México y evidentemente en Brasil también son preocupantes. Seguramente muchas personas que fallecen pues dejaron proyectos por temas económicos, no hicieron el viaje de su sueño, etcétera. ¿Tú qué le dirías a estas personas que nos están viendo ahorita, que tienen un proyecto y que de alguna manera tienen esa duda para desarrollarlo? Sí. Necessitam buscar primeiramente conhecimento do projeto, porque veo assim, muita gente incluso pode juntar um dinheiro e mira, eu vou começar um negócio. Pero veo que muitas pessoas não têm o conhecimento necessário para começar. Então, gastam todo esse dinheiro e depois de aí, 2 anos, em Brasília é assim, em 2 a 3 anos, 95% de las empresas que abrem vão cerrar. Principalmente porque são empresas e pessoas que abriram essa empresa que não têm suficiente conhecimento para seguir o projeto, porque as universidades não ensinam isso. Então, necessitam buscar de mentores, conhecimento para fazer que a coisa suceda bem. Pero a grande maioria não tem conhecimento de como administrar, como trabalhar o dinheiro. Mira, se não sabem administrar sua própria casa, como vai administrar o negócio? Então, se empiezam aí, mira, vou fazer. Não vai lograr. Necessitam conhecimento, com calma e buscar conhecimento. É o principal ponto. Muy bien. Ahora, sabemos que estos tiempos también son muy tecnológicos. Bien lo decías y es parte de lo que te dedicas. El tema de invertir en criptomonedas, en algunas aplicaciones, etcétera. ¿Es seguro para la gente que lo ve como una opción de invertir? Claro. O mundo está cambiando e eu costumo em minhas conferências dizer que cada pessoa necessita ter ao menos 3 fuentes de ingressos. A primeira costuma ser o trabalho tradicional. A segunda, que eu recomendo, é poner aí o dinheiro em um fundo em banco, que é seguro, ok? Vai rentabilizar menos. E a terceira, estudar e trabalhar com as criptos, dólar digital e o mercado Forex. O riesgo há em qualquer negócio. Pero mira, se uma pessoa empieza a ahorrar aí 10% mensual, inviertes esse 10%, ok? Se perdes, vas a perder solamente os 10%. Pero se uma pessoa não tem educação financeira e gasta todo o seu dinheiro, não está perdendo 10%, está perdendo todo. Porque quem perde 10% no negócio, em los outros vai lograr e vas a empezar a ganhar. Se perde em uns e se ganha em outro. Por isso, é importante a diversificação. Al menos 3 negócios diferentes para empezar a mover e aprender também é importante. Então, é possível empezar e risco há em todo, pero isso é o futuro. As criptos estão aí, o digital está aí. Em Brasil, temos um sistema de banco chamado Pix. O Pix é um sistema onde tu puedes aí transferir dinheiro para qualquer banco de domingo a domingo, sem custo, e uma transação que se leva aí automática. 1 segundo, o dinheiro já está. Então, quase não estamos mais utilizando dinheiro físico em Brasil. Todo se hace por Pix. E o mundo está assim. Las criptos vieram para se quedar. Então, devemos aí estudar e aproveitar essas oportunidades. Muy bien. Regresando al tema de las conferencias, tuve oportunidad de estar en una tuya y mencionas cosas muy interesantes que a los amigos que nos están viendo hay que seguir los pasos de Rodrigo porque seguramente les va a interesar mucho. Pero hay un dato muy particular que quiero platicar ahorita contigo. Es el tema de la presencia de judíos y la importancia y el aprendizaje que podemos tener de ellos. Es cierto que, lo mencionaste, muchos judíos tienen una importancia en los negocios. Y lo sabemos, creo que la mayoría de empresas importantes las manejan judíos, los empresarios más importantes son judíos, etc. Pero me gustaría que platicáramos ahorita cuál es ese camino que siguen ellos que podemos entender y replicar. Sí. Hay 3 palavras que costumo dizer em minha conferência. A primeira, conhecimento.
La segunda palavra, compreensão, e a terceira palavra, sabedoria. El conhecimento adquires. Necessitas aí conhecer alguma coisa. Um exemplo. ¿Por que os judíos são tão prósperos por todo o mundo? Há aí um ponto importante a aprendermos. Pero se tenho este conhecimento, necessito compreender. Tenho a informação, necessito compreender a informação. Pero depois, não basta solamente compreender a informação, tenho de praticar, poner em prática. Isso é sabedoria. Muita gente adquire o conhecimento, compreende como funciona, pero não pratica, não vai lograr. E que os judeus fazem há mais de 4.000 anos, ahorram 20% de seus ingressos, a quinta parte. Isso os judeus fazem. Incluso está na Bíblia, em los livros antigos, fazem isso. Outro ponto, costumbram vivir um piso bajo sua situação financeira. Um exemplo, se um judeu tem aí dinheiro para alquilar um departamento de $1.000, ele não vai alquilar. Vai alquilar um de $700, $600, para que sobre dinheiro para invertir mais. Pero as pessoas aí de nossa cultura capitalista, não, tenho de 1.000, eu quero viver bem. E se ganas um aumento de salário, não, vão buscar outras coisas para gastar o dinheiro. Não vão se preocupar em ahorrar. Os judeus têm esse costume de ahorrar e fazer bem os negócios. E com isso estão logrando e saber que o 50% de los bilionários nos Estados Unidos são judeus, porque conhecem, buscam a excelência em los negócios, ahorram os 20% e siguen aí crescendo e aprendendo sempre. Então, um exemplo. Eu trabalho em Brasil com a construção civil, sim. E quando eu empecé, eu tinha dinheiro aí para comprar, não sei, um Ferrari, qualquer auto assim. Pero não, inverti em terrenos e em la construção. E meus amigos ligaram, mira, ¿por que não has comprado um BMW? ¿Por que não has comprado um Mercedes? ¿Para quê? É um bem passivo, solamente vai sacar dinheiro de meu bolso. Eu vou gastar mais com combustível, seguro, impuestos e tudo isso. Então, primeiramente, se inverte para que depois, com os resultados das inversões, pueda desfrutar. O problema é que as pessoas querem inverter a ordem das coisas. Querem desfrutar para depois, se sobrar algum dinheiro, eu inverto. E nunca vai sobrar. Sempre vão buscar coisas para gastar mais e mais e mais. Es cierto lo que dices. Siempre que recibimos un aumento de salario, es curioso, pero hasta gastamos más. Gastamos más. O sea, y cosas absurdas. O sea, creo que seguramente muchos de ustedes tienen cientos de apps que están pagando, servicios, viene un concierto, quieres estar ahí, etcétera, ir al restaurante más caro, etcétera. Pero de repente no llegas ni a la quincena, que pasa muy común en México. O sea, cada vez más personas de repente te pagan y a la primera semana ya no tienes dinero. Pero ya tienes tu celular, tu ropa, todo, etcétera. ¿Qué le podemos decir a los chavos que nos están oyendo que tienen esa costumbre de estar viviendo al ras de la quincena? Sí. Van a seguir viviendo así, siempre con dificultades financieras, devendo a banco. Y bien, las personas necesitan elegir qué quieren de sus vidas. Querem aí ahorrar para daqui a 5 ou 7 anos estarem estabilizados financeiramente ou querem seguir vivendo de uma maneira louca e daqui a 5 ou 7 anos estarem na mesma situação. Necessitam escolher. Temos aí um dado também que diz que 98% das pessoas que ganharam na loteria, ganharam aí na apuestas, essas coisas, em 3 a 5 anos depois, vão volver em la mesma situação que estavam antes de ganharem. E são fortunas, muita plata, 10, 20 milhões de dólares, em 5 anos se perdem todo, 95%. Porque o dinheiro não está em quantidade. Problema de dinheiro não se soluciona com dinheiro. Problema de dinheiro se soluciona com cambio de la mentalidade, cambio de atitudes. Então, aí se empieza a crecer. Muy bien, interesante lo que dices porque justamente esos son los tips que queremos compartirles y que seguramente va a ser oro para la gente.
Ahora, déjame también ponerte otro tema. Hiciste un ejercicio en la conferencia que me pareció muy interesante, en donde a una persona la pones con un billete y del otro lado una chica vendada con los ojos tiene que alcanzar ese billete. Pero antes de que se ponga la venda, le pones obstáculos, una silla, diferentes cosas, y aparte pones personas que le están diciendo a la chica que está vendada cómo guiarse. Y de repente observé que le quitas todos los obstáculos y no tiene nada que lo obstruya. Pero la gente le está diciendo, no puedes, no te alcanza, no sé qué. Y sí vi que a la chava le costaba trabajo avanzar. Ese ejemplo que pusiste es lo que nos sucede a todos. El juntarnos con personas incorrectas que no nos apoyan en los proyectos y que difícilmente los alcanzamos. Platícame, ¿qué podemos hacer ante este miedo recurrente al momento de emprender algo? Sí, desde que nacemos, somos ahí entrenados primeramente por nuestros padres. Y ellos tienen patrones, que generalmente son patrones en general de la sociedad. Van a decir a nosotros que ganar dinero es difícil, que hay cosas que no es para nosotros, solo para los ricos, que para el pobre es mucho más difícil de se lograr. Y los niños van absorbiendo todas esas informaciones que se quedan en el inconsciente. Como dice en la conferencia, 5% de nuestra mente, de nuestras actitudes conscientes. Es el mundo que vivimos ahí. Los otros 95% son los inconscientes. Y por increíble que parezca, cuando tienes de tomar una decisión, es lo que está almacenado en tu inconsciente que va a subir y tú vas ahí a decidir. Hay patrones que se repiten siempre. Una persona que ahí mira, siempre estoy siendo ahí enganado por alguien. Es un patrón de repetición. Pero la buena noticia es que es posible cambiar eso. ¿Cómo? El cambio de la mentalidad, haciendo ahí meditación, afirmaciones y creyendo que es posible. En este ejemplo, yo hablé con la chica. Mira, solamente seguir adelante que vas a lograr. Pero obstáculos estaban allí, pero no eran de verdad. Eran cosas que estaban en el inconsciente. Pero cuando saqué esses obstáculos, las otras personas, las voces empezaron a decir, mira, no vas a lograr, es difícil, vuelva, no es para ti. Después que la chica ha sacado la venda, wow, no había nada. Poderia ser muito mais fácil o caminho, pero eu estuve escutando pessoas que não estão no nível que eu estou, que eu quero estar. Então, devemos ir saber a quem escuchar. Escuchar pessoas que de verdade já estão onde quero estar. E temos também outro ponto que é a capacidade de aprender. Necessitamos aí ter uma alta capacidade e vontade de aprender e também a capacidade de aceitar o cambio. Recebi uma informação nova, estou listo para aceitar este cambio? Sim, então eu vou trabalhar por isso. E assim se empieza o cambio. ¿Cómo encontrar estas personas que son, pues, nuestro referente? Estas personas exitosas, que tienen buenas historias, que nos pueden alimentar y llenar de buena vibra para llegar al objetivo. ¿Cómo conseguir estas personas en un país donde, pues, hay muchas mentalidades y muchas maneras de pensar? Sí, hoy es más fácil porque tenemos ahí libros, biografías. Puede ir a YouTube e encontrar billonarios, millonarios que lograram e poder aí mirar esses milionários. E hay duas palavras que eu costumo citar que são ambiência e modelagem. Que é a ambiência? Ambiência é tu estar em los sitios que quieres llegar. Exemplo, quero aí ser um grande chefe de cocina. Me vou a um grande restaurante e me quedo ali. Não necessito comprar nada. Água, por exemplo. E puedo solicitar, mira, me gostaria de conhecer a cocina e tu vas estar ali. Vive a experiência. Me gostaria de viajar ao mundo. Vas hacia el aeropuerto, al menos uma vez al mês. Sente-se ali e empiezas a observar as pessoas. Isso vai fazer com que tu, inconsciente, empieces a acostumbrar que este é tu novo patrão.
Este é o novo patrão. Então, ambiência. E modelaje é mirar as pessoas que querem, que são referência tuas, seus mentores, e ver como hablam, como andam, como se vestem, e começar a, vamos poner assim, imitar essas pessoas. É modelaje. Hablar como essas pessoas hablam, e assim tu empiezas este cambio. Porque estás aí trabalhando com tu inconsciente. Mira, este soy mi nuevo ser. Estou cambiando. Este é o novo patrão. Então, desde aí, começamos a cambiar todas estas crenças limitadoras que sempre nos travam, sempre nos travam. Ambiência e modelagem. São duas palavras mágicas que vai ser uma grande transformação na vida das pessoas. Seguramente muchas personas van a seguirte en redes sociales. ¿Qué te parece si aprovechamos este momento para que les digas dónde te pueden seguir, cuáles son tus redes, por dónde andas, para dejárselas en el video? Sí, pueden me seguir en Instagram, que es nosso, en portugués, N-O-S-S-O, sucesso. Después podemos poner ali, Sí. sucesso, S-U-C-E-S-S-O, 2020. Nuestro éxito 2020. Em português, nosso sucesso 2020. Qué padre. Sí, en Instagram pueden me encontrar ali y podemos conversar un poco más. Perfecto. Bueno, ya para cerrar, me gustaría igual retomar este tema de los judíos que están muy interesante, pero aparte los hábitos. Creo que algo que nos llama mucho la atención es que no tenemos, la verdad, buenos hábitos. Nos desvelamos, no comemos bien, nos estresamos de todo, etc. ¿Tú qué le puedes decir a estas personas que tienen esos malos hábitos? ¿Cómo cambiarlos? Y puede ser el primer paso para a lo mejor una vida de éxito. Sí, claro. Una de las cosas que yo estuve ahí modelando de los billonarios fue así la rutina matinal de ellos. ¿Qué ellos hacen por la mañana? Porque así son personas que hacen grandes cosas, hacen grandes negocios, pero son personas que tienen la misma 24 horas que nosotros tenemos. ¿Por qué la vida de ellos es tan diferente que nuestra vida? Hay un punto. Y estudiando pude observar que la grande mayoría de estos billonarios despertan temprano, más o menos a las 5 de la mañana. Empiezan ahí, no ya con el celular viendo noticias, como la mayoría de las personas hacen. Empiezan con la meditación. Con la meditación. Entonces empiezan, despiertan y empiezas a ir a meditar y agradecer. Agradecer por qué? Es un ejercicio. Agradecer por la vida, agradecer por tu casa, por tu familia, por tu comida, por tu trabajo, por cualquier cosa. Entonces, empiezas aí a despertar uma hora mais temprano. Mira, pero mi día es muy corrido y todo, no tengo tiempo. Tiene tiempo, sí. ¿Cuánto tiempo pierdes en las redes sociales? Más de 3, 4 horas por día, seguro. Entonces, vas a dormir una hora más temprano y despertas una hora más temprano. Meditación, mínimo 15 minutos. Después aí, em 10 minutos, sou agradecido por isso. Mínimo 10 coisas por dia que és agradecido. Vas a se surpreender que vai descobrir muitas coisas. Sou agradecido por el agua que puedo beber, que há países que as pessoas não têm. Sou agradecido por la comida, por mi salud, por mi vida, por mi família, por todo. Depois, lectura. Los billonarios são lectores voraces. Leem muito de todo. Warren Buffett tem aí, creio que 84, 85 anos, e todos os dias se queda lendo por 4 horas. Todos os dias. Estás aprendendo cada vez mais e mantendo a mente sana. E sempre com novas coisas a ser, sempre crescendo. Então, que pueda empezar a ler, ao mínimo aí, 2, 3 páginas, que seja 10 minutos por dia, haz isso. E depois disso, exercício físico, se é possível, uma caminhada, alguma coisa, mesmo que seja em casa, e depois desayuno, que é importante. As pessoas também começam com o celular e mira, tenho de sair e não têm tempo para si próprios. Então, quando chega em desayuno, uma tip que eu vou regalar a vocês. Elija tus mejores aí cubiertos, as mejores porcelanas e hace tu desayuno. É tu momento por la mañana. Disfrute deste momento. E isso vai fazer com que tu inconsciente se acostumbre com este
esta nueva realidad. Tú tienes tiempo para ti, tienes tiempo para meditar. Entonces, haciendo esas pequeñas cosas, meditación, agradezca, una lectura, ejercicio físico y tu desayuno por la mañana. En una hora más temprano, vas a empezar a cambiar. Son micros resultados que van a empezar a cambiar lo que estaba en el inconsciente que no estaba bien. Y así se empieza a crecer y avanzar. Las personas haciendo eso van a notar en una semana los cambios, para mejor, mucho mejor. Y lo que estás diciendo, creo que es algo importante recalcar, no están gastando nada. O sea, Nada. Lo puede hacer cualquiera. Sí. O sea, si lo hacen los millonarios, seguramente nosotros lo podemos hacer y empezar a hacer estos pequeños cambios que yo creo que son súper importantes. Sí, porque son detalles. Las personas piensan que es difícil, pero no, son detalles. Que si practicas, vas a lograr. Perfecto. Muy bien, pues me gustaría, Rodrigo, igual aprovechando este cierre, dejarles, sé que este fue un tip súper importante que tienen que practicar, pero me gustaría que les dejáramos a la gente que nos está escuchando y viendo una tarea que tú les dejes como primer paso para este cambio. Sé que ahorita diste algo muy, muy importante, pero vamos a dejarles una tarea que lo realicen y que nos escriban cómo les fue, ¿te parece? Sí, claro. ¿Qué les dejaríamos? Creo que lo que dice, cambiar esses hábitos por la mañana. Se empiezas ahí. Con eso va a cambiar la mentalidad. Otro punto son afirmaciones. Tú necesitas creer. Henry Ford dice, si tú piensas que puedes hacer alguna cosa, tú estás cierto. Si piensas que no puedes, estás cierto también. Yo soy la exacta expresión de mis pensamientos, porque así como yo pienso, yo soy. Entonces las personas ya piensan, mira, no voy a conseguir, eso no es para mí, es difícil. No, empiezas a cambiar. Mismo que tú no estés creyendo en este momento, hable eso. El cambio se empieza con el cambio de mentalidad y por lo que estamos hablando. Mira, es difícil ahora, pero yo voy a lograr, yo voy a hacerlo. Y son las actitudes también, necesitan tener las actitudes. Entonces, si empiezas a dormir una hora más temprano, despertar una hora más temprano y haces eso. Meditación, agradezca, lectura, ejercicio físico y tu desayuno. Es tu momento por la mañana, tu día va a ser increíble. Estos son los hábitos que los billonarios hacen todos los días. Ellos no abren la mano de eso, no abren la mano. Puedes estudiar y pesquisar las biografías, todos ellos tienen una rutina matinal. Las cosas que los pobres no tienen. Claro. Tienen de trabajar, no tengo tiempo. Hay tiempo, sí. Si ellos están ganando billones, tienen tiempo, nosotros también tenemos. Basta que ajustemos, son pequeños detalles que van a hacer grandes diferencias. Tenemos el mismo tiempo, vivimos en el mismo planeta. Así es. No hay excusa. Así es. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo, por compartir toda esta información. Y bueno, pues nos vemos en el próximo ¿Por qué nos da miedo el dinero? Mi nombre es Osvaldo. Gracias. Muchas gracias. Chao.